Entonces, la programación dinámica, como les había platicado, está la aditiva y la multiplicativa. Ya vimos ruta a escoger. La ruta a escoger es cuando era la diligencia, la menor distancia. La asignación de personal o asignar el personal es la que aquí queríamos hacer la de los abogados, o hicimos la de los abogados. Y ahora falta la multiplicativa. En la multiplicativa hay que llevar un poquito de probabilidad para entender. Entonces, tengo aproximadamente 1 hora. Si ustedes hicieron el trabajo que les pedí, nada más en vez de suma sería multiplicación. Lo único que tienen que saber de probabilidad, y eso lo sabe cualquier ingeniero, por eso les asigné un ingeniero o alguien que supiera de ingeniería a cada grupo, es que la probabilidad va entre 0 y 1, siempre. ¿Puede tener el valor de 1? Sí. ¿Puede tener el valor de 0? Sí. Pero la probabilidad va entre 0 y 1. Si les da una probabilidad menor de 0, están mal. Si les da una probabilidad mayor de 1, están también mal. ¿De acuerdo? Eso es necesario que recuerden. Siempre, siempre va el valor de la probabilidad entre 0 y 1. Y entonces, esta parte multiplicativa es probabilística. Aquí hay que, hay un trabajo, no un trabajo, un problema de una probabilidad de jugadores en el equipo, y aquí hay que distribuir. Es casi la misma idea. Entonces, aquí está el problema. El señor Juan García es el principal accionista de una sociedad que es propietaria de 3 equipos de fútbol, soccer, de la siguiente división: Toros, Potros y Lobos. En un viaje reciente a Brasil le han ofrecido al señor García un precio muy accesible por 5 jugadores, los cuales han adquirido para asignar entre sus equipos. Entonces, con base en pláticas hechas con el director deportivo de los equipos, han formado la tabla de probabilidades siguiente de éxito, definido como conquistar el campeonato de la liga, y han llegado a concluir que lo que en realidad les interesa es maximizar la probabilidad conjunta de los 3 equipos. Y como siempre, deben de tener su tabla. Entonces, aquí están los 3 equipos: Toros, Potros y Lobos. ¿Cuántos jugadores son? 5. Por lo tanto, empiezo con 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sí es importante el valor de 0, porque no puedo asignar 0 a todo el valor. Como es multiplicativa, para empezar, y si multiplico 0 por cualquier número, pues siempre va a dar 0. Entonces, no pueden tener valores de 0 cuando hay un número de asignados de jugadores 0. Entonces sí debo de empezar con un valor en probabilidad. Regularmente muchos están acostumbrados a porcentajes en la probabilidad: 50%, 30%, 20%. Aquí, si ustedes trabajan con el 30, 40 y 50, no se les entendería. Lo más recomendable es utilizar puntos decimales. 50% es igual a 0.5. Al 30% sería 0.3. El 25% sería 0.25. El 76% sería 0.76. ¿De acuerdo? Eso es lo que deben de saber. No se manejan en números por arriba del 1, sino se manejan entre el 0 y el 1. Y si se dan cuenta, todos estos valores, todos los que están aquí, van entre el 0 y el 1, y no pasa ninguno del 1. Entonces, la probabilidad se ha expresado en fracciones. ¿Cuál sería la forma más adecuada de distribuir los 5 jugadores entre los 3 equipos? Y aquí empieza el juego. Entonces, la fórmula, si se dan cuenta, aquí no hay un más. Aquí debería de haber un más tomando en cuenta lo anterior, pero aquí no hay más, sino es una multiplicación.
¿De acuerdo? Entonces, como no hay nada aquí, en matemáticas se sobreentiende que es una multiplicación. ¿De acuerdo? Los paréntesis se están utilizando como para asignar y entender que son funciones. Esos paréntesis son como funciones. Aquí debería de haber un punto, pero también en matemáticas el punto se le asigna como multiplicación o no se le escribe nada. Para los ingenieros regularmente, como tienen que programar los ingenieros en sistemas, tienen que ponerle algo para que la computadora entienda y regularmente le ponen un asterisco, ¿de acuerdo? Pero tampoco le puse un asterisco porque se podría malinterpretar con la función óptima, porque esta también es una función óptima. Entonces no le puse nada y así, me quito de problemas, ¿de acuerdo? Bueno, donde la f sub n es la probabilidad conjunta de éxito. Pues esta probabilidad conjunta de éxito es la multiplicación de dos probabilidades, donde la p sub n sería la probabilidad individual de éxito. Esta es la probabilidad individual. Y como siempre, la f sub n más 1, asterisco, es la probabilidad conjunta óptima. Regularmente los asteriscos para esta asignatura o este tipo de problemas, los asteriscos se refieren que es algo óptimo, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda, ¿no? Bueno, entonces hay que multiplicar y multiplicar. Si se dan cuenta, la función óptima va a ser la multiplicación de varios factores, de varios p subíndices. Es decir, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5, P sub 6, P sub n más 1. ¿De acuerdo? Pero como ya también les platiqué el anterior o una de las anteriores clases o de los videos, lo que trata de uno de hacer es ver un ejemplo. ¿De acuerdo? Un ejemplo lo más práctico. Y entonces empezamos. Bueno, aquí, desde aquí. Pregunta, ¿cuántas etapas son? 3, ¿no? 3, nada más. Y entonces la E subíndice 3 tiene que tener un valor, bueno, puede obtener cualquier valor entre 0 y 5. Y entonces ya empezamos con mis tablas. Entonces, para la solución de distribución de personal, tenemos número de jugadores asignados que va desde el 0 al 5. Tenemos 3 etapas. En este caso, la etapa toros va a ser la etapa 1, potros etapa 2 y lobos etapa 3. Y empezamos siempre de la de arriba hasta abajo. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos en la etapa 3, va a ser lobos. Y entonces, como siempre también, empieza uno desde la etapa mayor, que sería la 3 en este caso. Entonces, esos datos son idénticos a los que están aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues la asignación, la mejor asignación, pues sería 0 para el 0.35. El punto 50 sería 1, porque proviene de un jugador, y así sucesivamente hasta llegar al 5. 0.71 es el 5, porque el 0.72 proviene del 5. ¿De acuerdo? Y esta sería la función. En este caso, la función 4, como no puede ser 0, y para que no afecte mi resultado, ¿qué número tendría que ser este valor? La f sub 3 más 1, para que no afecte el valor. Si le pongo 0, va a dar 0, toda la respuesta, y estamos multiplicando. Entonces, por default, el f sub 3 más 1 va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, después, el p sub 3, x sub 3, son las probabilidades individuales, que son las probabilidades que están aquí. Por eso, este número es igual a este. Y por eso se vuelven a repetir lo que está aquí.
f sub 3. ¿De acuerdo? Es muy parecido al anterior ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. No. Si ya no tienen dudas, entonces ya hicimos la tabla de la etapa 3. Pues bueno, la tabla de la etapa 3 sería así, ya con un colorcito. Aquí está el 3, aquí está etapa 3, 3 y 3. Si hay un error, esos subíndices tienen que ir bajando y va a depender de la etapa. Ese es el 3, ese es un 3, 3 y 3. ¿De acuerdo? Puede que haya cometido un error, pero bueno, veremos más adelante. Entonces, en la siguiente etapa, otra vez vemos la misma tabla que vimos en la anterior. Pero les repito, ahora no son sumas, son multiplicaciones. Entonces, debo de tomar la etapa 2 de potros. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente es la función en la etapa 2 y aquí dense cuenta los subíndices. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 más 1, 2 y 2. Y entonces vamos a comenzar por el 4. Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo yo, porque es lo mismo reiterativo. Es decir, si hicieron la tarea, van a saber qué hacer. Nada más tienen que seguir ahora sí las tablas y los números. Si hicieron la tarea correctamente. Si no hicieron la tarea, se van a perder totalmente. Entonces, este E sub 2 lo voy a obtener como 4. Entonces, E sub 2 igual a 4. Y como E sub 2 es igual a 4, este E sub 2 tiene que ser igual a 4. ¿De acuerdo? Y aquí nada más hice la suma de 2 más 1 es un 3. Pero este F sub 3 está relacionado con esta tabla. ¿Estamos de acuerdo? Esta tabla es la que vamos a ocupar. Y ahora sí, hay una tabla diferente de 1. Entonces, esta información la vamos a obtener, les repito, de esta tabla. Y esas probabilidades P sub 2 va a ser las probabilidades individuales, como lo decía la definición de la fórmula. Entonces, si asigno 4, el valor de X sub 2 va a estar acotado entre 0 y 4 o restringido, en otras palabras, entre 0 y 4. ¿Sí? Entonces, ¿por cuál valor se comenzaría? ¿Cuál valor recomendarían ustedes por comenzar? Pues por el 0, ¿no? Por el 0. Porque no me voy a hacer la vida complicada. Comienzo con el 0 y después seguiría X sub 2 igual a 1, X sub 2 igual a 3, X sub 2 igual a 4. Y hasta ahí me detendría. Porque este problema nada más hay hasta el 4. ¿Quién me lo acotó? El E sub 2 me lo acotó porque yo puse número 4. ¿De acuerdo? Pero ustedes tendrían que hacer todo esto. Ya no lo repito todo ni hago todos los cálculos porque es repetitivo y por eso les pedí que hicieran la anterior tarea. Si le hicieron, les repito, bien la tarea, esto es fácil. Siguiente. Entonces, F sub 2, F sub 2, F sub 2, aquí está un 4 y como empiezo con X sub 2 igual a 0, pues aquí hay un 0 y aquí hay un 0. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Pues aquí hay un 0, aquí hay un 0 por este X sub 2 y 4 menos 0, pues es 4. ¿De acuerdo? Y entonces ya tenemos toda la información que necesitamos. Pues aquí la volví a repetir en esta parte inferior. Y ahora sí, P sub 2 en el 0. ¿Cuánto es P sub 2 igual a 0? 0.30. Y para que les quede claro, lo voy a subrayar. Nada más esperen un momentito. Bueno, entonces, P sub 2
en 0 es igual a 30. ¿De dónde salió el 30? Entonces, es la probabilidad individual. Y está en 0. ¿De acuerdo? ¿Dudas de dónde obtuve el punto 30? No. Entonces, para que nos entendamos de manera muy rápida, esta sería la P. En este caso, P sub 2. Porque estamos en la etapa 2. ¿De acuerdo? Y P sub 3 asterisco. Aquí sí puse un por, porque después ya se van desapareciendo. Entonces, F sub 3 asterisco 4, este proviene de aquí. De aquí proviene. Donde este es un 4. Y aquí está el 4. Aquí. Entonces, el F sub 3, que aquí ya lo tienen ustedes, F sub 3 es el óptimo acumulado, pero en probabilidad. ¿De acuerdo? Por eso lo puse en esta línea. Este 0.7, aquí está el 0.7. Recuerden que hay veces que uno escribe 0.70 o 0.7, es lo mismo. ¿De acuerdo? Y entonces multiplico 0.3 y 0.7 y me va a dar un 0.21, que es el resultado que tienen aquí. Y ese es mi primer resultado. Ahorita lo voy a tratar de recordar y tratar de ponerlo en mi tabla. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? No. ¿No? No, profe. Perfecto. Si se dan cuenta es lo mismo. Técnicamente es lo mismo. No hay mucho de dónde escoger. Si entendieron todo lo que hicieron, pero si copiaron o nada más siguieron instrucciones de su compañero, por eso es importante y es importante que vayan preguntándole a sus compañeros. Y les asigné compañeros que fueran suficientemente capaces para pues preguntarle. Pero bueno, en un ratito veremos esos detalles. Entonces, x sub 2, ya pasé por x sub 2 igual a 0. Pues el siguiente valor sería x sub 2 es igual a 1. Entonces, aquí tengo los valores de x sub 2 igual a 1. Por lo tanto, p sub 2 en 1 es igual a 0.40. ¿De acuerdo? Aquí está el 1. ¿Sí? Y F sub 3 asterisco 3, este 0.68 está aquí. Este 3 que está aquí en esta parte se refiere a este 3. ¿De acuerdo? Es decir, si ustedes hacen las cuentas muy cuidadosamente, todo es facilísimo. Lo único que sí es muy largo el proceso. Un error en el acumulado y peor, si el acumulado que es dentro del resultado está mal, pues se llevaron todo el ejercicio. ¿De acuerdo? Y bueno, multiplicando 0.48 con 0.68 van a obtener 0.3264. Yo les recomiendo que utilicen hasta 4 cifras. Si quieren utilizar todas las cifras, no hay inconveniente conmigo. Pero sí les recomiendo que sean al menos 4 cifras. Porque con 4 cifras se pierden menos números de información. ¿Sí? Y entonces, si ya pasamos por x sub 2 igual a 1, ¿cuál sería el siguiente valor que se tendría que trabajar?
x sub 2 igual a 2. Ese sería el siguiente valor. Y después x sub 3 igual a 3. Perdón, x sub 2 igual a 3. Y x sub 2 igual a 4. Haciendo la tabla y haciendo la información, dense cuenta que aquí tenemos el 0.210, que es el resultado que está aquí. Está en 4 y 0. 4, este 4 es en E sub 2. Y el 0 es en X sub 2. Y por otra parte tengo el 0.3264 en 4 y 1. Entonces recuerden que este es el 4 y los dos resultados que obtuve en este ejercicio es en 0 y 1. Y aquí están los dos resultados. ¿De acuerdo? Y si continuamos con igual a 2, igual a 4, voy a obtener los valores 0.72, 0.350 y 0.259. De esa forma voy a obtener. ¿Con qué fórmula? Con esta fórmula, donde el valor de x sub 2 está acotado entre 0 y 4. ¿Quién lo va a acotar? Lo va a acotar el valor de e sub 2, o la e, en este caso. ¿De acuerdo? Y si hacen ustedes de manera correcta todo el proceso, pero ahora no con sumas, sino con multiplicaciones, van a encontrar todos estos resultados que están aquí. Todos estos. Si les vuelvo a repetir, si entendieron todo el proceso se repite. Y desde mi punto de vista ya no vale la pena pues explicar otra vez el mismo proceso porque se les quedó de tarea, porque ya lo hemos hecho paso a paso en los anteriores videos, nada más que en vez de multiplicación es suma. No sé si tengan duda hasta aquí. No hay ninguna duda. Entonces, No, profe. lo que seguiría sería obtener la función acumulada, pero en probabilidad. ¿Y de dónde proviene? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la función acumulada se busca los mejores resultados. Y los mejores resultados están en verde. Entonces, este es el número, el resultado. Este es el resultado. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Y ese es el resultado. ¿De acuerdo? ¿De dónde provienen? Sí. Aquí les dice de dónde proviene. Entonces se va a buscar la más alta. Exacto, la más alta. El valor más alto. Si tienen problemas con decimales, pues ¿para qué les digo? ¿Cómo les va a ir? Es decir, esa es la razón por la cual es importante que se intercambien información. Si no lo saben, pues apréndenlo. ¿Cuál es mayor, cuál es menor y por qué es mayor y cuál es menor? Eso se ve en la secundaria y en la primaria, los decimales. ¿Y quién es menor, quién es mayor? Pues eso se ve en la secundaria. Bueno, en la primaria se ve el mayor que y menor que. ¿De acuerdo? Y entonces ya tenemos la tabla. Y entonces lo único que me interesa al final de cuentas de toda esta tabla es esto y esto. ¿De acuerdo? Que son los valores óptimos, ¿no? Que son los valores óptimos, efectivamente. ¿Y de dónde provienen? Ajá, ¿de dónde provienen? Los valores óptimos son
estos, los que están en naranja, todos los que están en naranja. Sí. ¿Sí? Y ya la función, aquí la tienen. Es esta función. ¿Sí? Y bueno, la última etapa, como les había explicado, bueno, la pregunta que hicieron, que a ver si la encuentro, es ¿cuántos jugadores hay que tomar en cuenta? 5. Por lo tanto, el número mayor sería aquí como 5. ¿De acuerdo? Ya no habría ni 0, no habría ni 2, 1, ni 2, ni 3, ni 4. Me salto hasta el 5, porque son 5 jugadores. ¿De acuerdo? Y la siguiente parte, x sub 1, como está acotado por el valor de 5, y aquí lo tengo, bueno, aquí tengo un error. Aquí tendría que ser e sub 1 igual a 5. Está acotado entre el valor de... Y aquí tengo otro error también de escritura. X sub 1 va a valer entre 0 y 5. Y aquí está el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí el subíndice es 1, 1, 1, 1, 1, 1 y más el 1 adicional que siempre se suma. Ese es el número adicional que se suma. 1 y 1. Y como estoy diciendo que E sub 1, este E sub 1 es igual a 5, pues entonces aquí está el 5 y aquí está el 5. Entonces tengo que empezar a trabajar con los X sub 1 desde el 1 hasta el 5. Por lo tanto, tengo que trabajar con estos números. Estos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago las cuentas como ya lo saben hacer, les vuelvo a repetir, es lo mismo. En vez de suma es multiplicación, puedo obtener estos resultados que están coloreados. ¿De acuerdo? El mejor resultado, pues claro está, el mayor es 0.186. Ese es el mayor de todos. No porque tenga más números significa que sea más grande. Y no porque tenga menos números significa que sea el menor. No, esto ya es algo de primaria y de secundaria que ya se debe de saber. Quién es menor y quién es mayor. Y en este caso, el mejor es este, 186. Por eso escribo el 186 aquí. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde proviene el 186? Pues de esta parte. Y entonces el óptimo, por eso está el asterisco, el óptimo, ¿y de dónde proviene? Del x1 es el 2. Por eso aquí está el 2. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. No. Les digo, todo está relacionado, por eso yo trato de explicar los primeros ejercicios con mucho detalle. Y ya automáticamente, si ustedes entendieron cómo hacer ese problema con mucho detalle, automáticamente también la multiplicativa es sencilla y cualquier problema que sea de programación dinámica es nada más suma, resta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en la última etapa obtuvimos que era el número 2 y era 1.186. Bueno, ¿de dónde provino el 2? Pues del número de aquí, es decir, esta tabla la simplifiqué, esta, la que está aquí, y la simplifiqué y la puse aquí, ¿de acuerdo? Para que no hubiera tanto número. Y entonces ustedes, si revisan y hacen los cálculos, que eso se los voy a dejar a ustedes para que los hagan,
pero aquí yo puedo ver un poquito la información. ¿De dónde provino el 0.186? Y si ustedes hacen los cálculos, se van a dar cuenta que va a haber un 0.60 por un 0.318. Hagan la cuenta, o si la llegan a hacer, les va a dar un 0.186. Entonces, en la etapa A, dense cuenta que es la primera etapa, tiene que salir un 0.60. ¿De acuerdo? O 0.6. Esta va a ser de la etapa 1. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde proviene ahora el 0.310? Pues otra vez con la asignación de 2. Y dense cuenta que aquí está en la tabla 2. Es decir, estábamos en la etapa 1 y ahora seguimos en la etapa 2. Estoy viendo de dónde proviene todo este resultado del 0.186. ¿De acuerdo? Entonces, O sea que fue la suma, perdón que le interrumpa, o sea que fue el resultado de aquí es la suma de todos los otros. Ajá, este resultado, el color verde, el 186, es la suma de las primeras etapas. Es la multiplicación de todas las etapas. Pero tengo que ver por dónde proviene. Acuérdense que hace un ratito vimos que salió un 2. Este 2 es de este 2. Y ahora estamos viendo de dónde proviene el 0.310. El 0.310 es de aquí, de la asignación de 2. X igual a 2. Y entonces ya tenemos 2 jugadores y 2 jugadores, tomando en cuenta nuestro ejercicio. Y después nos damos cuenta que el 2, ese 0.310 está aquí. Por eso le asigné 2 jugadores. Es decir, esta tabla que tenemos aquí a mano izquierda proviene de esta información. ¿De acuerdo? Sí, tengo una duda. Dígame. ¿Y por qué agarramos el 310 y no el 4216 de abajo? No entiendo. Cuando usted tuvo el máximo resultado, este fue la multiplicación de 3 números. El primer número fue el 0.60. Pero ese 0.60 al multiplicarlo por 0.310 le da el 186. El número que usted está mencionando, que es 0.416, seguramente se multiplicó por otro número menor. Y eso hizo que ya no apareciera este número como un candidato al óptimo o al mejor. Ah, ok, o sea, es que ha sido la multiplicación consecutiva. Así es. Recuerde que son multiplicaciones consecutivas. Y el último número es el que más me interesa. Es el que dice que es el mejor. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Por eso el 0.4216 no lo tomo en cuenta, porque son multiplicaciones. Y el último y el mejor número es 0.86. Por eso estoy indagando de dónde proviene el 0.186. Y fue de la multiplicación de 0.60 con 0.310. Y ahora busco de dónde sale el 0.310. Y entonces, cuando ustedes busquen dentro de su información y ustedes lo hagan, se van a dar cuenta que va a haber una multiplicación de 2 números de tal forma que me dé 0.310. Entonces, si ustedes buscan, repetir la misma tabla de anterior,
y se van a dar cuenta que va a haber una multiplicación de 0.62 contra 0.50. Y si ustedes multiplican 0.50 con 0.62, les va a dar 0.310. Pero para la última parte, que esta es la tabla que nosotros conocemos, acuérdense que estaba en color naranja. Nada más que aquí creo que aquí hay un error. Si no me equivoco, tendría que ser... No, creo que sí está bien. Sí, creo que... Nada más a veces me equivoco con los subíndices. Nada más tengan mucho cuidado. Aquí 0.50 contra 0.62 es el resultado y la multiplicación 0.310. Y dense cuenta que aquí tengo 0.50 y es de la tabla inicial. Y el 0.62. Si multiplico ahora 0.50, 0.62 y 0.60, me va a dar este número. Es decir, por eso es importante hacer todas las tablas correctamente. Todas. Y entonces, revisando mi primer tabla, me voy a dar cuenta que aquí está el 0.60 que había visto, el 0.62 que también ya lo mostré y el 0.50, que multiplicados todos los tres es mi mejor probabilidad, 0.186. Si también en la misma tabla 1, también se puede uno apoyar de dónde provienen los números, y para 60 es asignando 2 jugadores. Entonces, aquí está 2 jugadores. Para el 0.62 puedo asignar 2 jugadores. Y aquí están los 2 jugadores. Y para el 50, o 0.50, mejor dicho, aquí es un jugador. Por lo tanto, aquí está un jugador. ¿De acuerdo? Entonces, etapa 1. Bueno, creo que esta es la etapa 3 porque es lobos, si no me equivoco. Es un jugador. Entonces, asigno un jugador. Para potros, asigno 2 jugadores. Y para toros, asigno 2 jugadores. Sumo. ¿Y cuántos jugadores quería yo asignar? 5 jugadores finalmente. Si multiplico las probabilidades, les repito, todo esto lo multiplico, voy a obtener el mejor resultado. Y ya. Por eso es importante, les repito, hacer todos los cálculos paso a pasito, y no equivocarse en ningún número. Porque, bueno, en el anterior cuatrimestre, una compañera se equivocó y por desgracia era del resultado, entonces todo estuvo mal. Por eso es importante que cuando lo hagan en equipo, revísense su información, porque yo les estoy calificando como no de forma individual. Si lo hacen en forma individual, el trabajo no hay problema, pero en equipo, un equipo es para ayudarse, no para ponerse el pie. Pero bueno, esa es la idea. Y la solución final, pues es lo mismo que está anteriormente, pero ya, así para que no les provoque ningún problema. Ahí está la solución final. 0.50 por 0.62 por 0.60, que es igual a 0.186, y el número de jugadores en lobos tiene que ser 1. En potros, 2 jugadores, y en toros, 2 jugadores. Queda un total de 5 jugadores. Ese es mi resultado final y mi conclusión. ¿Cuántos tengo que asignar y cuál es mi probabilidad? De otra forma que yo le busque,
la probabilidad va a disminuir. Y si tomamos en cuenta que la probabilidad cercana a 1 es lo mejor, pues el más cercano de todas las probabilidades es 0.186. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. ¿Ninguna? No, profe. Y bueno, otra vez aquí les muestro la multiplicación de 0.50, 0.62, 0.60. Y ahí está 0.186. Relativamente sencillo esto, ¿sí? No olviden suscribirse a su canal Armando la Ciencia, ya que es gratis. Además, pueden recomendar y compartir estos videos en sus redes sociales. También pueden dejar comentarios, sugerencias en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y en YouTube. Y poner un pulgar hacia arriba. Hasta la próxima clase. Favor de escoger el video. Hasta pronto.